Vamos a conectar con Carol Proner desde Brasil para hablar de la situación, del acto electoral de la fecha de ayer. Carol, muy buenas tardes. Aquí te saluda el equipo de Minutos Contados. Está la China Osorio, Rodrigo Pozo, Miguel Facenta y Camilo García, quien te saluda de este lado. ¿Cómo va? ¿Aló? Hola. Hola, Carol, ¿nos escuchas bien? ¿Cómo estás? Sí, escucho bien. Bueno, Carol. ¿Cómo estamos? Muy bien. Por supuesto, muy interesados en la realidad, en la actualidad de lo que suceda en Brasil, nuestro país primo hermano, para no decir hermano. Sí. Y bueno, la noticia del triunfo de Lula por 5 puntos y monedas, en algunos medios se ha presentado como, más allá del mérito en la remontada de Jair Bolsonaro, casi se presenta como, no sé, tienen ganas de decir como si fuera una victoria con sabor a derrota o cosas por el estilo. Sí, es verdad porque, bueno, en primer lugar saber que Lula no pasó no venció las elecciones del primer turno, por lo que significa un 0,6% de las intenciones de voto, ¿no? Lo que significa que ha llegado a una victoria, a un percentual electoral en primer turno jamás logrado. Es un éxito enorme. Entonces ahí tiene, y estaba también computado en las encuestas que eso podría pasar. O sea, las encuestas daban en torno al 50% y hemos llegado a 49,4%, o sea, está dentro del margen de error que estaba previsto en las encuestas. Entonces la primera cuestión que hay que calmarse un poco para ver que por muy poco el expresidente Lula no llega a la presidencial ya luego en este primer turno. Pero ¿por qué este sabor de derrota, no? Porque efectivamente lo que no se esperaba era que Jair Bolsonaro llegara tan lejos, ¿no? En términos de intención de votos. Entonces el número final es lo que ha llegado a provocar una cierta sensación, ¿no? De que algo mucho más profundo está pasando en Brasil, que la extrema derecha hoy llega a cerca, ¿no?, de los 50% de la población, por lo menos con una formulación de sociedad, de propuesta política muy concreta y representada por Jair Bolsonaro. Eso es lo que está generando una sensación de extrañeza, de derrota, de no previsibilidad, porque se imaginaba que el bolsonarismo estaba contido hasta los 35% de la sociedad. Y en los últimos quizás meses o semanas hubo una migración de votos del llamado centro inexistente entre Ciro y Tebet, que son los dos otros candidatos, a Jair Bolsonaro. Entonces, efectivamente, Jair Bolsonaro sale ganador de este embate, en términos simbólicos y en términos efectivos, porque ha llegado a números inimaginables, aunque Lula estuviera a punto de ganar, faltando 1,6 para vencer en primer turno. ¿Qué tuvo que ver el debate, Carol, en cuanto a esta última, este acercamiento de Jair Bolsonaro? Por supuesto tiene todo el apoyo de los medios dominantes, del sector concentrado de la economía y de la clase dominante también en Brasil. Pero ¿qué tuvo que ver el debate? El debate lo vivió mejor, le hizo mejor a Jair. No está claro que haya sido el debate, un único debate de la Rede Globo. Yo mismo hice hemos hecho análisis del comportamiento de uno de otro. Son espacios de bastante visibilidad, pero de poca posibilidad. No está claro que haya sido el debate. Lo que es una incógnita, ¿por qué está pasando eso? Lo que sí se sabe es que efectivamente el fenómeno del bolsonarismo
y de esta apuesta formatada en forma de partido político de la extrema derecha está muy más diluida de lo que se imaginaba. Imagina, él ha llegado a 51 mil millones de votos. 43% de la población apoya en primer turno a Jair Bolsonaro. Eso es bastante, digamos, grave como proyecto de sociedad, proyecto, digamos, civilizatorio mismo, y que es algo que tenemos que trabajar con eso. Está en la sociedad brasileña presente, sobre todo en el sur y sudeste, no está en nordeste, pero está en sur y sudeste, y es una realidad difícil. Algunos están hablando que quizás el voto avergonzado, el voto oculto, hubiera sido para la izquierda, por todo el temor de decir que vota en Lula, por el antipetismo, pero finalmente lo que se vio es que hay 10 puntos que no se estaba previsto, por lo menos 8 puntos que no se prevía para Jair Bolsonaro, y 8 puntos es un gran contingencial de personas. Estamos hablando de 10 mil millones de personas, 10 mil millones de personas, ¿no? No, 10 millones de personas, perdona, 10 millones de portugueses, ¿no? Entonces significa un percentual muy alto, y hay también una expectativa hay un susto en ese sentido, ¿no? Una sorpresa y un sentimiento de derrota en ese aspecto. Pero por otro lado hay también noticias importantes para las izquierdas. El PT ha salido de 54 diputados federales, por ejemplo, para 80 diputados federales. Entonces es la idea del antipetismo, etcétera. Hemos hecho una bancada mucho mayor de lo que de lo que había en la última elección, de 54 para 80. El PSOL, que es también un partido derivado del PT, un poco más crítico, 14 diputados federales, es su más grande bancada legislativa de su historia, ¿no? Han tenido también, aunque hemos tenido personajes bastante bolsonaristas elegidos para el Congreso, hemos tenido 2 diputadas que son mujeres trans, ¿no? Como diputadas federales. Hay también bancadas conectadas con el PT y que pueden sumar en torno a los 230, a los 125 a 130 aliados de primera hora, ¿no? Para bajar proyectos. O sea, hay una correlación de gobernabilidad que quizás no esté tan afectada por ese bolsonarismo que ha sido retratado en los votos, ¿no? Entonces, y también algunos elementos que son objetivos, como orçamento secreto, cuestiones que han llevado a que el bolsonarismo no sea una opción ideológica, sino que sea una opción institucional, dado las defecciones de nuestra democracia. Estamos hablando con Carol Proner, que es abogada, integrante de la Asociación Brasileña de Juristas para la Democracia, escritora también. Carol, aquí mis compañeros te van a hacer una pregunta, agradeciéndote por supuesto la deferencia de atendernos en este momento que estamos tan ávidos, ¿no?, de saber lo que pasa en profundidad. ¿Qué tal, Carol? Rodrigo Pozo te saluda. Buenas tardes. Hola, Rodrigo. Quería preguntarte sobre la elección del ex juez Sergio Moro, que sabemos tuvo un protagonismo sobre la operación Lava Jato, lo que terminó llevando, ¿no?, a Lula da Silva, al expresidente Lula da Silva, a prisión. ¿Cómo leíste esta elección, tomando en cuenta que le fue bien al ex juez Moro? Sí, el juez Sergio Moro es otra mala noticia, ¿no?, para nosotros, sobre todo de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia, una pésima noticia, porque él significa todo lo que hemos vivido en los últimos años, sobre todo el encarcelamiento del expresidente Lula. Ha movimentado las elecciones de 2018 con sus procesos que han sido anulados por la justicia. Él ha sido declarado sospechoso, todo eso. Pero finalmente hay que comprender que Brasil es un todo, ¿no? El bolsonarismo no está afastado del lavajatismo. O sea, todo este conservadorismo que aparece bastante claramente puesto en esas elecciones, la inexistencia, el desaparecimiento de un centro neoliberal en forma de partido, y dando paso o bien a concertación
de centro-direita com Lula, como hemos visto, de um centro-direita com o próprio ex-presidente Lula, tentando construir puentes e amplitude política, não? Como hemos visto, a própria composição com seu vice-presidente, com a candidatura do vice-presidente, como também a búsqueda por soluções um pouco mais autoritárias da sociedade. Então, está também o lavajatismo nesta correlação de forças conservadoras e hace parte do mesmo fenômeno. Decimos que o bolsonarismo é hijo del lavajatismo, que o lavajatismo ha sido o que viabilizou a condução de um projeto antipolítico e autoritário, não, de poder que é representado por Jair Bolsonaro. Então, temos uma sociedade impressionantemente dividida em Brasil, temos uma divisão, e nesta divisão da extrema direita e do conservadorismo está também o lavajatismo representado por Sérgio Moro, que é o vencedor na eleição do Senado em el conservador estado de Paraná, que é meu estado, ¿no? Então está Sérgio Moro e também sua mulher, que é uma entusiasta de Lava Jato, também uma ex-advogada, que é Rosângela Moro, que também ha ganado as eleições em São Paulo como diputada. ¿Qué tal, Carol? Buenas tardes, te saluda China Osorio de este lado. Hola, China, ¿cómo estás? Muy bien. Recién dijiste una palabra en la que me gustaría que podamos hacer un doble clic: autoritarismo, porque de cara al 30 de octubre, cuando será el balotaje, podemos decir en pocas palabras y en grandes rasgos que estamos hablando de democracia versus autocracia, entonces. Sí, hemos dicho eso en el primer turno para intentar movimentar por orientación de la campaña de Lula, por supuesto, ¿no? Esta interpretación de que estábamos hablando de democracia versus barbarie, democracia versus autocracia, o de un modelo, digamos, antagónico de sociedad, que finalmente es eso, ¿no? Hasta cierto punto es eso. Pero también no sé si eso resolve nuestras contradicciones, porque la democracia tal cual la vendemos, la defendemos, es bastante insuficiente para convencer al pueblo a creer, a fiarse de este modelo. Entonces tenemos ahí un problema, tenemos que seguir afirmando democracia, pero con condiciones de realización real, porque hay también un descrédito muy grande, ¿no? del modelo desarrollista, que no llega a todos. Entonces que hay un fenómeno mundial, no es un fenómeno brasileño, ¿no? Las extremas derechas, estamos viendo ahora en Italia el retorno a un fascismo bastante explícito, y en Brasil un proyecto extremadamente anti-pueblo, ¿no? Que es prácticamente asume la posibilidad, ¿no? de violación de derechos en su formulación política, y mismo así recibe el apoyo popular, porque el pueblo también tiene esa característica de desgarzamiento de creencias de la política, un discurso muy fluido en términos de en términos de corrupción, que puede llevar a responsabilización abstracta, ¿no? de los partidos políticos y de las izquierdas, algo que todavía está en el imaginario del pueblo, además de otros elementos, fake news y disparos masivos de mensajes, eso también está presente, ¿no? Pero finalmente hay que enfrentar que estamos frente a una sociedad completamente conservadora y que se mezcla, digamos, aspectos de un conservadorismo de la moral, los costumbres, ¿no? La elección de una candidata que era ministra de las mujeres, Damares, por ejemplo. Es algo impresionante que haya sido de las más votadas una mujer que defiende todo lo que es antitético a las liberdades de las mujeres, ¿no? Entonces es completamente es un choque de realidad para las izquierdas, y quizás todavía necesitamos un par de días para recuperarnos y reposicionar la campaña. A Lula le falta, si todo va bien, si no hay ningún tipo digamos, de sorpresa que puede crear algún tipo de desestabilización en 3 semanas, ¿no? Nos falta 1,6 para vencer las elecciones, ¿no? Llegar a los votos válidos para vencer las elecciones. Entonces no es imposible. A Bolsonaro ya es bastante más difícil, tendría que llegar a 6, 7 puntos de diferencia, ¿no? Esos 6, 7 puntos, considerando que un punto en Brasil es casi
1,5 milhões de votos. Entonces es bastante difícil para él y para nosotros. Entonces se puede decir que la verdad, que la victoria de Lula sigue siendo favorita, aunque no franco favorito, ¿no? Como pensábamos antes. Sí, hay que ser cautos y por supuesto hasta que no esté escrutado el último voto. Por último te traslado una pregunta que nos hace un oyente con respecto a que Bolsonaro hizo campaña del miedo ejemplificando con la Argentina, ¿no? Diciendo que si votaban la gente a Lula, que iban a terminar como Argentina. ¿Qué pensás de esa utilización? Sí, esa utilización del miedo desde el principio, desde el primer día que asumió la presidencial, algo que mezcla con tenemos que huir del comunismo, tiene eso mucho de lo que pasó en Segunda Guerra Mundial, todavía la simbología de los comunistas, etcétera, pero también de la intimidación por la corrupción. Entonces volvió al tema, mismo Lula tendo sido inocentado de los procesos, o por lo menos los procesos anulados, y no hay nada en contra de él. Aún así, la percepción de la sociedad contra la corrupción, y quizás asociado un poco al PP, a volver la idea de la corrupción, sigue presente en la sociedad, y Bolsonaro ha sabido utilizar bien estes argumentos. Também ha sabido utilizar las aprovaciones de orçamentos para combustibles y auxilios emergenciales que aprovados en el último minuto del Congreso Nacional. Entonces Bolsonaro ha utilizado efectivamente un arsenal de posibilidades de aproximarse de un sector más popular de la sociedad, y ha ganado efectivamente muchos puntos con eso. Creo que esa es la sensación de que tenemos que reposicionar en las izquierdas, ¿no? La presencia en la sociedad de una forma más amplia frente a las iglesias evangélicas que han creado reglas de conduta en las últimas semanas, vestir camisas amarillas, poner banderas del Brasil, una cuestión nacionalista, de rescatear los valores, ¿no? de una sociedad conservadora. Entonces estamos frente a un modelo de civilización, de sociedad, ¿no? Que es antagónico a lo que prega las izquierdas y la democracia, digamos, ¿no? mismo con sus problemas. Entonces es eso, estamos todavía impactados, sí, pero Lula deberá ganar las elecciones y gobernar, aunque sea con dificultades, considerando las figuras gubernamentales, ¿no? provinciales que también de extrema derecha que han llegado a la victoria, ¿no? Carol, te agradecemos muchísimo por este contacto. Un fuerte abrazo a todo el pueblo del Brasil. Un fuerte abrazo a Lula, que sé que estás bastante cercano. Y un fuerte abrazo también a Chico Buarque, un gran ídolo musical. Perfecto, muchas gracias a los amigos argentinos, las amigas. Necesitamos de apoyo internacional. Sigamos.